En este video trabajaremos sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a ver algunos ejemplos básicos, para qué lo podemos utilizar y qué tipos de ejercicios se nos pueden plantear. Primero que nada tenemos que saber que el teorema de Pitágoras aplica solamente a triángulos rectángulos. Estos son los triángulos que tienen un ángulo recto. Aquí tenemos una variedad de ellos. Otra cosa que debemos saber es que los lados de un triángulo rectángulo llevan nombres especiales. Los dos lados que forman el ángulo recto allí marcados se llaman catetos. Y el tercer lado, que es el de mayor medida, el opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que si yo tomo la medida de los dos catetos, aquí llamados A y B, los elevo al cuadrado y los sumo, el resultado de esa operación tiene que ser lo mismo que tomar la medida de la hipotenusa y elevarla al cuadrado. Esta es la fórmula de Pitágoras o la ecuación de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, donde A y B representan las medidas de los catetos y C representa la medida de la hipotenusa. En clase a veces utilizamos esta otra fórmula. Cualquiera de las dos son válidas, ¿sí? En la primera es más formal y en la segunda la utilizamos más como para recordar qué representa cada letra. Cualquiera que elijamos utilizar está bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con el teorema de Pitágoras? Bueno, en un triángulo rectángulo, si conocemos la medida de dos lados de cualquiera de los dos, ¿sí? Podemos encontrar con eso la medida del tercero. Vamos a poder calcular tanto la medida de la hipotenusa del triángulo como la medida de uno de los catetos. Para estos dos casos vamos a ver un ejemplo. Primer ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo, un lado mide 6 y otro lado mide 8. Tenemos que calcular o hallar la medida del tercer lado. Vamos a ver que en los ejercicios de Pitágoras siempre seguimos una serie de pasos que son más o menos los mismos. El primero es identificar catetos e hipotenusa en ese triángulo con el que estamos trabajando. Aquí recordemos, ángulo recto me indica los catetos y el tercer lado, el que está enfrente al ángulo recto, es la hipotenusa. Eso completa el paso número 1. Paso número 2 es plantear la fórmula y colocar las medidas conocidas. La fórmula, la conversamos recién, es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. A y b representan las medidas de los catetos y c la medida de la hipotenusa. Para colocar las medidas tenemos que observar la figura y ver qué datos tenemos. Primero que nada, tenemos un cateto que mide 6 centímetros. Lo podemos colocar tanto en A como en B porque esas son las dos letras que representan los catetos. Vamos a colocarlo en A. Y si miramos el dibujo, lo otro que tenemos es que el otro cateto mide 8 centímetros. Entonces vamos a colocarlo en la fórmula en B, que es la otra letra que representa los catetos. Al cambiar A por 6 y B por 8, obtenemos la siguiente ecuación. En esta ecuación, C es nuestra incógnita, es el valor que tenemos que encontrar. De modo que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado dé por resultado lo mismo que C al cuadrado. Para comenzar a despejar esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es realizar las operaciones que podemos realizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer 6 al cuadrado, que es 6 por 6, que me da 36. Y podemos hacer 8 al cuadrado, que es 8 por 8, y me da 64. Si miramos la ecuación, entre estos dos valores lo que hay es una adición, y si sumamos, nos da 100. En el segundo miembro de la ecuación no hicimos nada todavía. Por lo tanto, en el otro lado del signo igual se mantiene c cuadrado. Y ahora viene el último paso, que es despejar la incógnita, o sea, ahora sí encontrar el valor de c. Tenemos que c al cuadrado me da 100, o sea, c es un número que al cuadrado o multiplicado dos veces por sí mismo, que es lo mismo, me da 100. Podemos pensar en, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, una cuenta de ese estilo que me dé 100. Si sabemos las tablas, podemos fácilmente adivinar que el valor de c es 10. 10 es el número que al cuadrado me da 100. Ahora, si no sabemos las tablas, si no me acuerdo, o si en lugar de 100 fuera un número más grande, más difícil, o si la respuesta no fuera un número entero, la forma que tenemos de encontrar qué número al cuadrado da tal cosa es usando algo que se llama raíz cuadrada. Por ejemplo, en este caso, yo que quiero saber qué número al cuadrado me da 100, lo que tendría que hacer es calcular la raíz cuadrada de 100. Lo hicimos recién mentalmente, ya sabemos que nos da 10. Pero esta es la herramienta que vamos a utilizar cuando adivinarlo no sea posible.
¿sí? En las calculadoras la raíz cuadrada puede aparecer de muchas formas. Yo aquí les dejo algunas de ellas. Es importante saber en mi calculadora dónde está la raíz cuadrada y cómo funciona, ¿sí? En algunas hay que poner raíz cuadrada y después el número, en otras el número y después la raíz cuadrada. Es importante saber cómo funciona el aparato con el que estoy trabajando para no tener errores después. ¿Ah? Pero bueno, así termina el primer ejemplo. Planteamos la fórmula, cambiamos los números, resolvimos la ecuación y llegamos a que C, o sea, la hipotenusa, mide 10 centímetros. Vamos al ejemplo 2. Tenemos otro triángulo rectángulo, un lado mide 13, otro 18 y tengo que hallar la medida del tercer lado. Los pasos que vamos a seguir son los mismos, así que empecemos por el primero, catetos e hipotenusa. Recordemos, ángulo recto marca los catetos. El tercer lado, opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. Y eso completa nuestro paso número 1. Paso 2 es plantear la fórmula, que ya la tenemos aquí, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, y colocar las medidas conocidas. Si observamos la figura, tenemos un cateto que mide 13 centímetros. Los catetos los representan las letras A y B, por lo tanto, en cualquiera de esos dos puedo colocar ese valor. Yo voy a elegir colocarlo en A. El otro valor que tenemos es 18 centímetros, que es la hipotenusa, y ahora sí debemos recordar que la letra que representa la medida de la hipotenusa es C, por lo tanto allí debemos colocar ese valor. Cuando cambiamos A por 13 y C por 18 obtenemos esta ecuación, 13 al cuadrado más b cuadrado igual a 18 cuadrado, y eso finaliza nuestro paso 2. Ahora tenemos que empezar a resolver esta ecuación. El paso 3 es realizar las operaciones que podemos. En este caso tenemos 13 al cuadrado, que es 13 por 13, me da 169. Y lo otro que podemos hacer es 18 al cuadrado, 18 por 18, que me da 324. El resto de la ecuación todavía no hice nada con eso, b cuadrado no lo puedo hacer, por lo tanto se mantiene. Y ahí realicé todas las operaciones que podía y voy a pasar al paso 4, que es despejar la incógnita. En este caso sé que 169 más b cuadrado me tiene que dar 324. Para empezar a despejar, restamos 169 de los dos lados, ¿sí? Que a veces decimos que bueno, el 169 pasa restando, ¿sí? Lo que sucede es que bueno, de un lado 169 menos 169 me quedan en cero, entonces es como que se anulan y ya no aparece más. Y del otro lado del signo de igual, 324 menos 169 me queda 155. Entonces tenemos que b cuadrado es igual a 155. Misma situación que hace un ratito. Un número que al cuadrado, multiplicado dos veces por sí mismo, me da 155. Y acá, capaz que ya las tablas hasta el 155 no las sabemos. Podemos probar con la calculadora, ir haciendo, no sé, 10 por 10 me da 100. 11 por 11 me da 121. 12 por 12 me da 144. 13 por 13, lo hicimos recién, me da 169 y ahí ya me pasé de 155. Esto lo que quiere decir es que B, la medida de ese cateto, no es un número entero. No va a ser 10, 11, 12, 13, 14, va a ser un número decimal. Y acá sí nos viene bien eso de usar la raíz cuadrada, ¿sí? Lo que conversamos recién. Para saber qué número al cuadrado me da 155, lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de 155. B, la medida del cateto que estoy buscando, va a ser lo que me dé la raíz cuadrada de 155, que usando la calculadora podemos ver que es aproximadamente 12,44. Y esto completa nuestro cuarto paso. Encontramos la medida que queríamos. Los dos ejemplos que acabamos de ver son los casos básicos de Pitágoras. Hallar la medida de la hipotenusa en un triángulo, rectángulo, como hicimos en el caso 1, y en el ejemplo 2, hallar la medida de un cateto. Los pasos que seguimos son los mismos, las ecuaciones se despejan de forma un poquito diferente, pero son los casos básicos. Me dan un triángulo y listo, calculame esto. Lo que vamos a ver ahora son otros tipos de ejemplos, otros casos donde también podemos usar el teorema de Pitágoras, pero no son tan directos. Por ejemplo, me pueden dar un cuadrado, decirme que el lado mide 9 y pedirme que calcule la medida de la diagonal. Me pueden dar esta imagen y pedirme que calcule cuál es el largo de la escalera que está subiendo el señor. O me pueden dar este triángulo, decirme la medida de un par de lados, decirme que la altura mide 7 y pedirme que calcule el área.
en todos estos casos no me dan directamente un triángulo rectángulo como en los ejemplos que vimos antes. Sin embargo, vamos a ver que igual vamos a poder usar Pitágoras. Los pasos a seguir son los mismos, 1, 2, 3 y 4 que vimos antes. Pero, como no me dan un triángulo rectángulo de forma directa para trabajar, vamos a tener que agregar un paso 0, porque ya dijimos, Pitágoras solamente lo puedo utilizar dentro de un triángulo rectángulo. No me sirve en otras figuras o en otro tipo de triángulos. Por lo tanto, nuestro paso 0 va a ser identificar el triángulo rectángulo, o sea, ver si es que hay un triángulo rectángulo en el cual yo pueda trabajar y aplicar Pitágoras. En el caso 1, que me dan un cuadrado, es medio fácil de ver que con la diagonal trazada, ese cuadrado se divide en dos triángulos, yo ahí pinté uno, y que ese triángulo tiene un ángulo recto porque la figura original es un cuadrado. La letra además me dice que el lado del cuadrado mide 9. O sea que tengo un triángulo rectángulo, conozco la medida de dos lados, puedo, usando Pitágoras, calcular la medida del lado restante. En el ejemplo 2, capaz que es un poco más obvio, si miramos la figura, vemos que se forma un triángulo rectángulo también. Tenemos la medida de lo que serían dos lados y podemos con eso calcular, utilizando Pitágoras, la medida del tercer lado que corresponde al largo de la escalera. En el tercer caso, en el caso del triángulo, me piden calcular el área. Recordemos que la fórmula del área es base por altura dividido 2. En este triángulo el área, la altura está marcada, ¿sí? Nos dicen en la letra que mide 7. Ahí está pintada de rojo. Esa es la altura y está pintada de rojo, vale 7, pero en la fórmula me dicen base por altura dividido 2. Tengo la altura pero no la base. La base sería el segmento AB, ahora también pintado de rojo, que no lo conozco. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, sabiendo que la altura, ¿sí?, cae sobre la base en ángulo recto, podemos observar que el triángulo original ABC me queda dividido por la altura en dos triángulos que son rectángulos. Ahí están marcados los dos. En el triángulo violeta tengo un lado que mide 9 y otro que mide 7, y podría calcular el tercer lado que me daría un pedacito de la base del triángulo original. Y en el triángulo rosado lo mismo, tengo un lado que mide 15, otro que mide 7, podría calcular usando Pitágoras el tercer lado, que sería la otra parte de la base. Y con eso completo, tengo la base, tengo la altura, es multiplicar y dividir entre 2. La idea de ver estos otros ejemplos, ¿sí?, es que al utilizar Pitágoras no siempre es tomar un triángulo y hacer las cuentas, ¿sí?, sino sería muy sencillo. De hecho, vieron que el proceso es bastante... vamos a ver que es siempre igual. Cuando es la hipotenusa tenemos que hacer lo que hicimos en el ejemplo 1, pero con otros números. Y cuando tengo que calcular un cateto es lo que hicimos en el ejemplo 2, pero con otros números. Lo interesante, lo divertido, lo emocionante, o lo difícil, según nuestra perspectiva, de trabajar con Pitágoras, es que podemos encontrar muchas situaciones en la geometría o en la vida real, ¿sí?, como el ejemplo de la escalera, que incluso, bueno, podría haber sido una foto de verdad, donde, si miramos bien, podemos imaginar un triángulo rectángulo y usar eso para resolver problemas, ¿sí? Los ejercicios que vamos a trabajar durante el año van a ser una mezcla de todo esto.